No, estamos siempre a full, pero bueno, sí, obviamente. Pero ha sido largo, ¿eh? ¿Eh? Largo. Y es cansador, mucho caminar. es mucho trote, mucha caminata, mucho estar, mucha escucha, pero bueno, sabes que así nos gusta trabajar, así nos gusta hacer las cosas. Quiero saber algo de la charla con Gastón Pauls. Uy, Hablemos de drogas sin miedo, fue la charla. ¿Cómo fue? ¿Qué evaluación puedes hacer? ¿Qué tipo de temática encaró? ¿Qué receptividad hubo? A ver. acá contamos que íbamos a hacer la charla y la verdad que el lunes fue en el Salón de la Festran, a salón lleno, pero además de la cantidad de gente que estuvo, Luis, la atención de la gente. ¿Qué tipo de edades? Mira, había todos porque estaban padres e hijos. Ah, qué bueno. Porque también la invitación fue un poco a eso, la cantidad de madres que había que iban desesperadas porque nos decían, bueno, tengo a mi hijo con problemas de consumo, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no tenemos dónde recurrir. Y a esa gente fue dirigida fundamentalmente la actividad, porque Gastón Pauls es un tipo que desde su experiencia personal, que él como estuvo en la cima de su carrera artística, estuvo en el infierno de su vida por problemas con consumo de las drogas, y esto lo cuenta así, descarnadamente, y ayudó muchísimo a destapar un tema en el cual lo vivimos todo el tiempo, todos los días, en todos lados, pero se habla poco. Entonces, docentes que terminó la charla, personalmente o por WhatsApp o por redes sociales, se me acercaron y me dijeron, Paco, me pasa lo que dijo Gastón, me pasa con pibes de segundo año. No. Madres que me dicen gracias por lo que hicieron porque no sabemos qué hacer. Mi hijo está a punto de perder el trabajo, con problemas de salud, me miente, no sabemos dónde recurrir. Algunos fueron con la familia entera, otros no, pero la verdad que, bueno, es un tema del cual hay que hablar, el consumo de drogas, porque yo, Luis, no tengo ninguna duda de lo que hay que hacer con los narcos, que es no darle ni un milímetro de margen, tienen que estar tras las rejas, son los que nos meten el quilombo de las drogas, los que generan violencia, los que nos destrozan como sociedad, los narcos, tras las rejas y sin poder operar desde la cárcel, sin ninguna duda. Pero con la gente que consume no hay recetas. Y Gastón Pauls lo dijo, en España, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, todo, no hay una receta, un camino por donde ir. A algunos les sirve la reducción de daños, otros la internación, otros el 1 a 1, otros son pibes que, él dice, los adictos mienten, y la adicción es la adicción, la no dicción, la negación a hablar, o sea, no se habla del tema, y también viene de adictus, que es del latín esclavo. Entonces, el no hablar y el ser esclavo, ¿no?, de una sustancia es terrible, nos está haciendo muy mal, así que como sociedad hay que hablarlo y desde la política fundamentalmente. Está buscando un lugar en el Senado. El Senado es un lugar que desde hace un tiempo largo ha logrado tener mucho peso en la provincia. Así es. Necesitas, bueno, un dato que no es menor. Yo me traje un montón de datos acá, que se lo mostraba a alguien y digo, ¿todo esto para qué es? Para mezclar información, y entonces esa información era de los 19 senadores. ¿Así? Hay 19 departamentos. Sí. 17 buscan la reelección. Sí. Mirá. ¿Y cuántos tienen? 4 mandatos. Sí, 4 mínimo. El revuelto de Gramajo, por lo menos digo... Y el promedio de edad también es muy alto, que si bien no es una cuestión específica, digamos, de... No, pero en serio, que marca una... Sí. Yo me digo en serio, ¿cuánto hace que está ahí? Claro, por eso. Jugando para todos los colores. Y no hay recambio, es donde menos hay recambio. La Cámara de Diputados es distinto. La Cámara de Diputados es recambio, en los cargos ejecutivos hay recambio, en gobernación no hay reelección, y el Senado parece ser un lugar que muchos en la política buscan para llegar y refugiarse tras los fueros, que yo voy a renunciar a los fueros, tras el poder económico, el poder de sancionar leyes. Sí, pero ahí en la renuncia a los fueros, hasta que no cambie la Constitución, no se puede hacer. Bueno, viste, como toda cuestión constitucional, Luis, hay mitad de biblioteca por un lado, mitad para otro. Yo me quedo con la mitad de la biblioteca que dice que puedo renunciar, y de última me pongo a disposición de la justicia. Pero Ferri no lo hace. Bueno, y el resto lo acompañó. Ahí están los que usan. En nuestro caso, el Partido Socialista, votamos por el desafuero de Traferri porque nos parece terrible que la justicia no puede investigar a un legislador. A ver, si un oyente no sabe de lo que estamos hablando y se entera ahora, los legisladores tienen fueros. ¿Qué significa eso? Que la justicia no los puede investigar. O sea, te la mandás y la justicia no puede hacer nada. Y como tenés reelección indefinida, claro, van por la elección, la reelección, la re. Y así siguen escondidos tras un privilegio de la política. Y lo digo así con todas las letras. Por eso digo, yo voy a renunciar a los fueros y obviamente ir, como decís Luis, por la reforma de la Constitución de fondo para que nadie tenga fueros, porque es terrible que hoy tengamos ese privilegio de la política. Y también la necesidad de sanción de leyes. Yo estuve como presidiendo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cuando con Miguel Lipchi trabajamos la Ley de Educación.
tuvimos media sanción de la Cámara de Diputados, pero no es ley porque el Senado la cajoneó. Bueno, quiero que Clara García esté en la Cámara de Diputados, que yo, Paco Garibaldi, esté en el Senado, para de ahí tener, por ejemplo, entre tantas otras cosas, una ley de educación para nuestra provincia. La ley de acceso a la información pública, hablando justamente también de abrir una legislatura, de que se pueda conocer qué se hace con los dineros públicos. Sí, muchas también veces se presentó, tuvo media sanción de diputados y el Senado la bloqueó. La información pública, o sea, es que la gente pueda acceder a saber lo que se hace con sus recursos, la gente quien decide. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no sale del Senado? Y a algunos les conviene que eso no pase. Es claro, Cata, es un lugar de mucho poder. Más allá del partido político, evidentemente, Obvio. porque si no hubiera salido. Pero claro que sí, a ver, hay mayoría de un bloque político, hay que decirlo, Sí. desde la vuelta a la democracia. Si ese bloque político, que es el oficialista hoy, no quiere, no sale ninguna ley de la provincia de Santa Fe. Con un solo bloque político definen todas las leyes de la provincia, eso hay que decirlo. Sí. Hay voluntad en algunos casos, en la mayoría no. Pero digo, si un espacio tiene tanto poder, como decía Luis antes, y no se sabe lo que pase adentro, es porque no quieren que se sepa. Es porque a algunos no les conviene. Bueno, hay que dar vuelta a esa ecuación. Somos muchos más los que queremos que se conozca a los que no. Lo que pasa es que los que no son los que están ahí adentro. Bueno, hay que dar vuelta a esa realidad, ir al Senado a trabajar incansablemente, a rendir cuentas, a hacer las cosas de manera transparente. En nuestro caso, hacerlo con un modo de trabajo, que es el que nos enseñó ni más ni menos que alguien como Miguel Lifchi. Que ¿Cómo era ese modo de trabajo? Incansablemente, 24/7. Miguel fue senador un periodo y después se fue, dejó la posta para otro, renovó, fue gobernador y todos vimos lo que hizo Miguel Lifchi. Fue el primer gobernador, sino el único gobernador desde la vuelta a la democracia que fue rosarino, nacido en Rosario. Sin embargo, fue el que más cosas hizo en toda la ciudad y el departamento de la capital. Teníamos 130 obras en marcha, nos inauguró el Semafel, Iturraspe, la segunda etapa del Molino, hizo obras en todos los Fonavi de Santa Fe, obras que corresponden a la municipalidad. Y aunque en ese momento el ex intendente saltó del barco y se fue a otro color político, Miguel no puso eso por encima de las prioridades y siguió trabajando por Santa Fe, porque tenía claro que no importa quién es el intendente o de qué color político es el intendente, hay que laburar siempre por la ciudadanía. Esa forma de laburo de un Miguel Lifchi que respondía a los mensajes de WhatsApp que le llevaban al teléfono, que estaban las grandes obras de los proyectos, que no dejaba que nadie se relaje un poquito en la función pública, esa forma de trabajo que también Clara García hoy mantiene bien en alto es la que llevamos y somos este equipo adelante. Cuando vos recorres el departamento de la capital, ¿qué te plantean? Digamos, ¿qué es lo que recogés? Porque también hay diferencias. Las localidades, hay desigualdades también dentro del propio departamento. Sí, claro. Hay ciudades más ricas y otras ciudades más marginales, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que prioritariamente te están planteando? Y que puede resolver el legislador, porque si no, como plantearte, te pueden plantear de todo. Pero que vos decís, bueno, esto sí lo puedo resolver. Mira, Cata, a veces nos pasa que está la agenda de lo urgente por un lado y lo importante por otro. Acá yo lo que creo es que lo importante y lo urgente es la inseguridad que tenemos en todos lados. No hay lugar al que vayamos que no nos planteen eso. Vamos a una escuela a hablar de la cuestión pedagógica, nos dicen, antes de hablar de eso, nos están robando en la escuela. Vamos a hablar con empresarios, con industriales, con comerciantes, que son los que generan puestos de trabajo, los que movilizan la economía, nos dicen, la inseguridad nos está haciendo pelota. Vamos a un hospital, lo mismo. Entonces, en todos lados, el gran problema, incluso Arroyo Aguiar, Candioti, la localidad más chica del departamento, lo mismo que en Santo Tomé, donde se fugan los detenidos de las comisarías, en Santa Fe, ni hablar. Entonces creo que eso es lo urgente, una junta departamental de seguridad. Es lo que podrías hacer, digamos. Desde el día 1, ¿sabes para qué? Para que los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes del Estado, más instituciones de la sociedad civil, todos juntos discutiendo el plan de seguridad y hasta que no nos pongamos de acuerdo nadie se va. ¿Sabes por qué? Porque después arranca el día a día y empezamos a echarnos la pelota uno con otro. Entonces, no, las comisarías rebalsan detenidos porque no me hicieron más cárcel. Las cárceles dicen, no, porque no tengo la plata dice la legislatura le dice el MPA. Y en el medio los delincuentes hacen un festín, siguen creciendo la violencia, la inseguridad y no se resuelve el problema porque nos tiramos la pelota de un lado al otro. Responsabilidad clara, obviamente. El gobierno provincial es el que tiene la responsabilidad central, el Ministerio de Seguridad. Pero un legislador lo que tiene que hacer es defender los intereses de su territorio. Hoy el departamento de la capital, además de las obras, de la cuestión económica, de la educación, de la cultura, del deporte, pide a gritos seguridad. Educación. ¿Es una deuda pendiente? Sancionar la ley de educación sí, mejorar la educación que tenemos hoy también. Ayer tuvimos con Martín Ferrato, con Eugenio Fernández, en una charla que hicimos sobre el tema bullying, capacitando docentes.
nos decían, nos sentimos totalmente abandonados. Nos falta acompañamiento porque entiendo que no se puede resolver todos los problemas que tenemos en la educación, los edificios escolares, los contenidos, la cuestión de cómo llegan los chicos a la escuela, pero sentirnos solos es lo peor porque es un docente que con sus herramientas está frente al aula, con 30, 40 realidades muy distintas una de otra, muy complejas todas. Tenemos más de 5.000 instituciones educativas en Santa Fe, que son 3.500 edificios escolares, que no hay una inversión a la altura de lo que debería haber para mantener 3.500 edificios escolares en toda la provincia. Entonces, creo que hoy lo que precisan a grito nuestros directivos, docentes y por lo tanto las familias, es acompañamiento de parte del Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar el lunes 17? Y perdón, Cata, Sí. ¿puedo volver 3 segundos atrás? Dale. Sí. Rewind. Rewind, educación. Antes, a los pibes que dejaban la escuela, los íbamos a buscar a su casa. Cuando iba antes, hasta el gobierno anterior, con Miguel Lifchi, lo buscábamos a su casa con el vuelvo a estudiar. Perotti destrozó ese plan. Hay que recuperarlo urgentemente porque el pibe que deja la escuela se lo puede buscar a la casa y se lo tiene que buscar a la casa porque nos genera un costo social muy alto. ¿Qué va a pasar el lunes 17? En una interna fuerte, potente y con mucho por delante todavía. ¿Dónde los va a encontrar a los hoy candidatos o precandidatos? En todos los que somos precandidatos de la lista adelante, Mónica Feini y Eugenio Fernández, con Clara García, con Martín Ferrato, Paco Garibaldi y con Selva en el Senado, vamos a estar acompañando las fórmulas ganadoras, pero no tengo dudas que vamos a estar ganando todas estas categorías. ¿Pero por qué? Porque hemos trabajado todos estos años, no solamente en épocas de elecciones, y eso resistimos el archivo, pueden buscar 3 meses para atrás, ¿no?, en la aplicación de Aire, pero también en nuestras redes sociales, las noticias, y la gente lo sabe, que nunca nos hemos borrado, como esa forma de trabajo que nos marcó Miguel. Y por supuesto laburando mucho para llegar al 10 de diciembre con planes y con equipos. Hay que llegar con las ideas de qué hacer y con quiénes hacerlo, porque escuchaba al gobernador en la nota anterior con la cuestión de seguridad y lo que dice que va a llegar de tecnología. Nada, se acaban los 4 años y recién anunciando lo que llegaría en breve. No podemos perder más tiempo. Hay que el día 1 de gobierno ya empezar a trabajar fuertemente. También dijo que la inseguridad no empezó con él. No empezó con él, claramente. Empeoró con él. No empezó con él, pero sí empeoró con él. Y escuché la pregunta de la paz y el orden y la respondió llevando la pelota para otro lado. Esa fue su gran promesa de campaña. Ni paz ni orden. 4 años, 4 ministros de seguridad. Nunca negamos el problema de inseguridad que había antes. Pero ¿cómo vas a esconder algo obvio? Tampoco neguemos que en los 4 años de Miguel todos los indicadores de seguridad fueron mejorando porque se hizo cargo del problema, porque tenía planes y acciones. En la última comisaría de Santa Fe, que fue la 9ª que hubo fugas, en la gestión de Miguel terminó con 0 detenidos en las comisarías. No había ningún detenido en esa comisaría. Hoy rebalsa detenidos con fugas. Entonces, cada indicador que veamos se empeoró, eso es innegable, pero no uso eso como muletilla de campaña ni me pone contento. Al contrario, me entristece porque vivo acá en Santa Fe, porque amo Santa Fe y quiero que esté mejor. Me encantaría discutir cómo mejoramos lo que tenemos y no cómo zafamos esta realidad que nos duele. Pero bueno, hay que hacerse cargo e ir para adelante. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a Y ustedes. nos vamos a ver el domingo, seguramente en algún momento de una larga jornada. Nosotros arrancamos 7:30 y calculamos terminar 1:30, 2 de la mañana, con ya casi con el total de los resultados, porque vamos a tener Seguramente. a esa hora ya una tendencia. ¿Ya qué hora, Ale? Y ¿2:30, 1? a la medianoche, sí, más cerca de la 1, probablemente ya haya una tendencia definida. 2:30 de la mañana. Y un dato para los que juegan cargos departamentales. Tribunal Electoral, el escrutinio definitivo por primera vez va a empezar con el departamento La Capital. Mira, no sabía, Cata. Sí. Confirmo, y es exclusivo también de Aire, Departamento de la Capital va a ser el primero en escrutarse, el definitivo. Ajá. Todavía no se sabe si martes por la tarde o el miércoles por la mañana, pero que como hubo un reacomodamiento que hizo la Secretaría Electoral Nacional de las jurisdicciones electorales, va a empezar con el Departamento de la Capital y no con Belgrano como habitualmente era. Bueno, Un abrazo. muchas gracias. Abrazo a Paco Garibaldi, precandidato a senador en el Aire de Santa Fe. Ya regresamos, 12:35, hay un toquecito de publicidad y nos ha pedido un derecho a réplica el doctor Herbeta por el tema de este tema que surgió hoy con mi editorial, después la nota con el fiscal Omar de Pedro, y obvio que tiene el derecho, ¿cómo no va a tener? Todos tienen derecho a contar su parecer, a mostrar su verdad, y además no sería lógico